Si el brote es grave, debe instaurarse dieta absoluta y corticoides endovenosos durante 7 a 10 días. Si hay afectación severa del colon, puede ser útil la asociación de enemas de hidrocortisona y mesalazina. Como tratamiento de segunda elección, si hay intolerancia o resistencia al tratamiento esteroideo, se ha utilizado con éxito el infliximab, anticuerpo monoclonal anti-TNF. Hay menos experiencia con la sustitución de los corticoides por ciclosporina endovenosa. Otros tratamientos relevantes durante el brote de Crohn son la utilización de colestiramina si hay esteatorrea por ileitis o metronidazol si hay afectación anal o colónica. La fístula perianal se beneficia del tratamiento combinado con metronidazol, 6-mercaptopurina, infliximab y cirugía. Si el brote es grave, debe instaurarse dieta absoluta y corticoides endovenosos durante 7 a 10 días. Si hay afectación severa del colon, puede ser útil la asociación de enemas de hidrocortisona y mesalazina. Como tratamiento de segunda elección, si hay intolerancia o resistencia al tratamiento esteroideo, se ha utilizado con éxito el infliximab, anticuerpo monoclonal anti-TNF. Hay menos experiencia con la sustitución de los corticoides por ciclosporina endovenosa. Otros tratamientos relevantes durante el brote de Crohn son la utilización de colestiramina si hay esteatorrea por ileitis o metronidazol si hay afectación anal o colónica. La fístula perianal se beneficia del tratamiento combinado con metronidazol, 6-mercaptopurina, infliximab y cirugía. Pasado el brote, el mantenimiento se lleva a cabo con mesalazina, si hay afectación de íleon terminal o colon. En caso de afectación exclusiva gastroduodenojejunal, no requiere tratamiento de mantenimiento. El tratamiento de las recidivas se realiza con azatioprina y mercaptopurina o metotrexate. El tratamiento de la colitis ulcerosa permite, en los brotes leves o moderados, utilizar la vía rectal como alternativa a la oral, dado que la lesión afecta siempre a recto y tiene un gradiente lesional a partir de sigma. En el brote leve se puede utilizar 5-aminosalicílico en enemas si la colitis es muy distal o por vía oral si es extensa. En el brote moderado se aplica el mismo criterio para los corticoides. En enemas si la colitis es distal y vía oral si la colitis es extensa. En el brote grave es necesario instaurar dieta absoluta y estabilizar hemodinámicamente al paciente. Es fundamental descartar mediante radiografía simple de abdomen la existencia de un megacolon tóxico. El tratamiento de primera elección es el corticoide intravenoso combinado con enemas de hidrocortisona cada 12 horas. En caso de existir megacolon tóxico, se asocia metronidazol al tratamiento. El fármaco de segunda elección en caso de intolerancia a los corticoides es la ciclosporina intravenosa, y hay menos experiencia con el infliximab. El tratamiento de mantenimiento se hace con 5-aminosalicílico con o sin sulfamidas. En caso de recidivas, el brote se maneja de nuevo con esteroides, pero el mantenimiento se lleva a cabo con azatioprina. El tratamiento de mantenimiento de la enfermedad inflamatoria intestinal se realiza con 5-aminosalicílico con o sin sulfamidas. En caso de brotes de repetición es necesario hacerlo con azatioprina en la colitis ulcerosa o con azatioprina y mercatopurina en el Crohn. Se ha descrito asimismo la utilización de metotrexate para el mantenimiento de esta última entidad en situaciones de corticodependencia.
Está en estudio la posibilidad de usar infliximab como alternativa en pacientes en los que la azatioprina muestra ser insuficiente. Los pólipos, tanto hiperplásicos como adenomatosos, suelen ser asintomáticos, pero en caso de producir síntomas, suelen presentar rectorragia o hematoquecia. Únicamente producen diarrea cuando son de tipo velloso y además muy indiferenciados, múltiples y de gran tamaño. La intususcepción es menos frecuente y puede provocar dolor e íleo. El punto fundamental que da mal pronóstico en cuanto al potencial de malignización de un pólipo es la presencia y grado de displasia en su interior. Lógicamente, a más pólipos y de mayor tamaño, más riesgo de neoplasia. El tipo histológico velloso de los adenomas tiene más riesgo que el tubular. En población sana con edad superior a los 50 años y sin factores de riesgo asociados, se recomienda un screening con un test de hemorragias ocultas cada 2 años. Pero siempre que exista un factor de riesgo personal, antecedente de colitis ulcerosa o pólipos adenomatosos previos, o familiar por antecedente de neoplasia de colon, el cribado debe hacerse con colonoscopia cada año y medio o 2. Este plan es indefinido, pues es la única forma de detectar precozmente un cáncer de colon. Las características más relevantes de las poliposis familiares se ilustran en la figura. Las poliposis se dividen en hereditarias y no hereditarias, y a su vez, las hereditarias pueden ser adenomatosas. Todas las poliposis adenomatosas están ligadas a mutaciones en el cromosoma 5. Lo más característico de ellas es el alto grado de malignización que en el caso de poliposis familiar llega hasta el 95%. En el síndrome de Gardner, la poliposis se asocia a osteomas, quistes renales y ováricos y poliposis duodenal. En cambio, el síndrome de Turcot afecta al sistema nervioso central. En un paciente de edad media, la presencia de múltiples pólipos adenomatosos y un cáncer en sigma o colon sugiere fuertemente que se trate de una poliposis adenomatosa familiar del colon. Esta entidad, dada su herencia autosómica dominante y alto grado de penetrancia, obliga a los familiares a someterse a un cribado del cáncer de colon. Este debe iniciarse antes de los 20 años, y si se demuestran pólipos, extirpar el colon. Si con edad superior a 40 años no se han demostrado pólipos, es que ese familiar no va a padecer la enfermedad, y por tanto no tiene sentido someterle a colonoscopias de seguimiento. Entre las poliposis armatomatosas es característica la pigmentación perioral del síndrome de Peutz-Jeghers. El síndrome de Cowden asocia otro tipo de armatomas, en general benignos. La causa más frecuente de cáncer de colon hereditario a edad inferior a los 40 años es el carcinoma colorectal hereditario no asociado a pólipos o enfermedad de Lynch tipo 1. Esta enfermedad es 5 veces más frecuente que la poliposis adenomatosa familiar del colon. Son factores de riesgo bien reconocidos para el cáncer de colon la presencia de cualquier poliposis familiar, excepto en el síndrome de Cowden, los antecedentes familiares de cáncer de colon y los antecedentes de enfermedades como la colitis ulcerosa o el Crohn. No así el síndrome del intestino irritable. Sin embargo, cuando la clínica de colon irritable aparece por primera vez en sujetos de más de 50 años, se debe excluir la presencia de un cáncer de colon mediante la realización de pruebas diagnósticas como la colonoscopia o el enema opaco. Un paciente con cáncer de colon necesita para su seguimiento 1. Colonoscopias periódicas. 2. Ecografía abdominal para observar posibles lesiones metastásicas hepáticas. 3. La determinación del antígeno carcinoembrionario, CEA. Su elevación significa recidiva tumoral. El test de hemorragias ocultas no está indicado por su baja rentabilidad para el seguimiento de las neoplasias de colon.
En el metabolismo de la bilirrubina puede haber alteraciones en la conjugación de la bilirrubina o en la excreción de la misma. En el primer caso, la hiperbilirrubinemia es a expensas de la fracción no conjugada o indirecta y, por tanto, liposoluble. Destacan entre los trastornos que pueden provocar esta patología los fenómenos de hemólisis, el síndrome de Crigler-Najjar 1 y 2 y, por su frecuencia, el síndrome de Gilbert. Este último se caracteriza por la aparición de hiperbilirrubinemia con discreta ictericia a expensas de la fracción no conjugada, en situaciones de estrés como pueden ser el ayuno, las infecciones, alteraciones en el ritmo del sueño. Es un trastorno benigno que no conlleva morbimortalidad y que por tanto no requiere tratamiento específico, si bien conviene evitar los factores desencadenantes. Está descrita la mejoría en las cifras de bilirrubina y de la ictericia en el tratamiento con barbitúricos. En los trastornos relacionados con la excreción de la bilirrubina, predomina la bilirrubina directa o conjugada, y por tanto hidrosoluble, por lo que se excreta en orina. Dentro de este grupo se incluyen determinadas enfermedades genéticas con mayor o menor expresividad clínica y por tanto gravedad, como son el síndrome de Dubin-Johnson y de Rotor. En esta diapositiva se presenta la aproximación diagnóstica a una ictericia. En la parte superior puede verse el metabolismo habitual de la bilirrubina. La bilirrubina indirecta aparece en sangre como resultado directo del catabolismo de la hemoglobina. Es captada por el hepatocito y sometida a proceso de conjugación en el interior del mismo. En ese momento pasa a ser bilirrubina directa, localizada dentro del hepatocito. En condiciones normales, la bilirrubina directa es transportada hacia el canalículo biliar, por donde discurre hacia las vías biliares intrahepáticas, conducto hepático y finalmente conducto cístico y vesícula biliar, donde se acumula junto a otros componentes de la bilis, como las sales biliares, para ser posteriormente expulsada por contracción activa de la vesícula biliar, llegando a través del colédoco y esfínter de Oddi al intestino, donde será transformada finalmente en estercobilinógeno. En la parte inferior de la diapositiva se puede ver que las ictericias llamadas prehepáticas están condicionadas exclusivamente por aumento de la bilirrubina indirecta. Hay aumento de producción en la hemólisis, hay defecto en la captación hepática en el síndrome de Gilbert y hay defecto en la conjugación en el Crigler-Najjar, también en el Gilbert, y en la intoxicación por cloranfenicol o vitamina K. En estas situaciones la bilirrubina indirecta aparece en la sangre dando una ictericia verdosa, pero como no está conjugada no puede pasar a la orina, por lo que no se produce coluria. La secreción de bilis al intestino se mantiene, así que tampoco existe acolia. En las lesiones del hepatocito suele haber un problema en el transporte de la bilirrubina ya conjugada desde el sitio de conjugación al sitio de excreción, o en el propio proceso de excreción. Es característico de las enfermedades hepatocelulares como la hepatitis vírica, la hepatitis autoinmune o tóxica, la cirrosis, leptospirosis, la ictericia recurrente del embarazo o algunas enfermedades congénitas como el Wilson, Dubin-Johnson o Rotor. En la ictericia hepatocelular hay aumento de bilirrubina directa en sangre que condiciona ictericia intensamente amarilla, pero además pasa a la orina, condicionando coluria. La secreción de bilis al intestino se mantiene, por lo que no hay acolia. El resto de las ictericias son obstructivas y se deben a obstrucción a una altura variable de la vía biliar. En todas ellas se acumula bilirrubina directa, por lo que hay ictericia y coluria. Cuando la obstrucción se produce antes de la confluencia de todas las vías biliares en una vía biliar única, es decir, obstrucción a nivel de los conductos hepáticos,
puede observarse dilatada la vía biliar correspondiente, pero no la vía biliar extrahepática. Además sigue habiendo paso de bilis al intestino, por lo que no hay acolia. Pero si la obstrucción se produce después de la conjunción de las vías biliares en una sola, obstrucción a nivel del colédoco, además de la ictericia y de la coluria, se va a producir acolia. Las hepatitis víricas están producidas por virus con especial tropismo por el hígado, denominados hepatotropos. Se conocen más de 8 tipos diferentes de virus hepatotropos, de los que solo la hepatitis por VHB está producida por un virus DNA, siendo el resto RNA virus. Este grupo de enfermedades se caracterizan por poder aparecer como cuadros agudos generalmente con clínica similar a un proceso gripal. Fiebre, mialgias, MEG, artralgias, o bien cursar de forma prácticamente asintomática. Aunque comparten clínica similar, en determinadas circunstancias pueden presentar síntomas o signos más específicos que hagan sospechar infección por uno u otro virus. Por ejemplo, en el caso de la VHA, al final del periodo de incubación es característica la presencia de diarrea. Por otro lado, en la VHB aguda es frecuente la aparición de artritis migratoria como manifestación extrahepática. Ante la aparición de un cuadro clínico compatible con una hepatitis aguda sintomática y los hallazgos bioquímicos compatibles, el diagnóstico etiológico se debe hacer en función a la serología de los virus VHA, VHB y VHE en el caso de que haya un antecedente epidemiológico compatible, ya que el resto de los virus hepatotropos no suelen manifestarse en la fase aguda. Si, por el contrario, el hallazgo de la bioquímica es compatible con hepatitis crónica, deberemos sospechar que se trate de una hepatitis por virus B o por virus C. Una hepatitis traduce una inflamación hepática. La respuesta del organismo a la infección vírica produce una reacción inmunitaria que bioquímicamente se traduce en una elevación de transaminasas, GOT/AST y GPT/ALT. Esta alteración bioquímica define la presencia de hepatitis, aunque no precisa su etiología ni su gravedad. En el caso de una reciente infección por un virus hepatotropo, la inflamación aguda que se produce en el hígado y la destrucción celular secundaria determinan una importante elevación de las transaminasas que suelen estar por encima de 1000. En el caso de la infección crónica por virus de la hepatitis, el daño hepático es menos brusco, pero más persistente, traduciéndose en una elevación permanente y duradera en el tiempo y de menor cantidad de las transaminasas, que suele ser menor de 500. En el caso de una hepatitis aguda, el grado de elevación de transaminasa no se correlaciona con el grado del daño hepático. Por tanto, ante una elevación de transaminasas por encima de 1000, la sospecha de una hepatitis aguda, y si sospechamos origen vírico, solicitaremos VHA, VHB y VHE en caso de antecedentes compatibles. Si la elevación de transaminasas es moderada y no alcanza los 500, estaremos ante una hepatitis probablemente crónica, en relación bien con el virus de la hepatitis B o bien con el virus de la hepatitis C. La hepatitis por el virus de la hepatitis A, un RNA virus de la familia picornavirus, se transmite enteralmente, orofecal, por lo que es más frecuente en países endémicos en vías de desarrollo, con deficiente higiene y en colectivos con niños en guarderías o colegios. Tras un periodo de incubación de 28 días, aparece astenia, anorexia, vómitos y diarrea, y en la minoría de los casos, ictericia mucocutánea. En la exploración física suele haber hepatomegalia ligeramente dolorosa, y en alrededor del 1% de los casos la evolución es fatal, desarrollándose hepatitis fulminante, que se caracteriza por la aparición de encefalopatía y actividad de protrombina inferior al 40%.
Habitualmente cura en 3 a 4 semanas y no cronifica. El diagnóstico se realiza con la serología, detectando niveles elevados de anticuerpos de tipo IgM frente al virus de la hepatitis A. Posteriormente se desarrollan títulos elevados de IgG que confieren inmunidad permanente. En casos de contacto puede realizarse inmunoprofilaxis post-exposición con inmunoglobulinas inespecíficas, y la vacuna está indicada en enfermos con hepatopatía crónica, sea de la causa que sea, o de riesgo, por viajar a zonas consideradas endémicas. La respuesta correcta a la vacuna también confiere a los pacientes inmunidad permanente. El virus de la hepatitis B es un DNA virus de la familia hepatnavirus que se adquiere por transmisión parenteral. Usuarios de drogas intravenosas, vía sexual, materno-fetal fundamentalmente durante el paso por el canal del parto y por hemoderivados. La clínica es semejante a la del virus A, aunque predominan las astralgias y la evolución es más prolongada, usualmente 10 o 14 semanas. Un 5% de los pacientes infectados por virus B evolucionan a la cronicidad. El riesgo de cronicidad es mayor cuando el contagio se produce en la edad infantil. Entre las manifestaciones extrahepáticas es muy frecuente la artritis, así como las manifestaciones renales por mecanismos inmunológicos. El diagnóstico se realiza valorando el gran aumento de las transaminasas con positividad para el antígeno de superficie, AGS, y sobre todo para el IgM-core, que es imprescindible para este diagnóstico. En ocasiones, tras la normalización de las transaminasas, persiste la viremia elevada, es decir, continúa siendo antígeno de superficie positivo, y se considera a esta situación portador post-hepatitis aguda. Este periodo generalmente es breve y se resuelve con la aparición de inmunidad. En los casos que no evolucionan a la cronicidad y se resuelven sin hepatitis fulminante, aparece el marcador anti-S positivo que implica inmunidad permanente. La vacuna consigue inducir niveles significativos de anti-S en sangre y está incorporada al calendario vacunal. En esta diapositiva puede verse la estructura molecular del virus de la hepatitis B, constituido por una cadena de DNA y el enzima DNA polimerasa, encerrados en una cubierta proteica constituida por la proteína HBC. Por fuera de este núcleo o core se encuentra la cubierta externa constituida por la proteína HBS. En el cuadro inferior se observa cómo la infección aguda por el VHB precede habitualmente en algo de más de 2 meses al desarrollo de la fase clínica. Desde el punto de vista serológico, el primer elemento detectable es la presencia de AGHBS, aproximadamente un mes antes del desarrollo de la fase clínica. Unos días después se positiviza el AGHBE. El AGHBE es un antígeno soluble ligado al antígeno HBC. Este último no es detectable. Sin embargo, el AGHBE aparece como un marcador precoz de replicación viral. Coexiste con un aumento en el DNA viral circulante detectable. Dura alrededor de 2 meses elevado y mientras es detectable existe riesgo de contagio. El cuadro que conocemos como hepatitis B aguda se inicia con la sintomatología previamente descrita y se sigue de una ictericia hepatocelular por bilirrubina directa, con coluria pero sin acolia. La ictericia dura en torno a 1 o 2 meses, aunque existen formas de hepatitis anictéricas. Durante la hepatitis aguda es posible detectar la existencia de antígeno HBS y AGHBE, si bien ambos desaparecen progresivamente. Coexisten con anticuerpos anti-HBC, tanto del tipo IgM como del tipo IgG. Los primeros son imprescindibles para poder asegurar la existencia de una infección aguda por virus B, ya que solo están presentes durante 4 meses.
A los 2 meses del cuadro agudo ya no se detectan antígenos circulantes y comienza a aparecer anti-HBe. Su presencia marca la curación de la hepatitis. Unos meses después aparecen anticuerpos anti-HBs. Su presencia marca la existencia de inmunidad contra la hepatitis B. El 95% de las hepatitis agudas por virus B desarrollan inmunidad con aparición de anticuerpos anti-HBs. Así pues, durante la fase de hepatitis B aguda, la serología esperable es AG-HBs positivo, anti-HBs negativo, anticuerpos anti-HBC del tipo IgG e IgM positivos, AGHBE positivo y anticuerpo anti-HBe negativo. La resolución del cuadro agudo viene determinada por la negativización de los marcadores de replicación viral AGHBE y DNA viral y por la aparición de anti-HBe. La inmunidad obtenida mediante vacunación se diferencia de la obtenida tras una hepatitis en que en la primera existen anti-HBs, pero no anti-HBe. Durante la fase aguda se puede plantear el diagnóstico diferencial con otras hepatitis víricas. Dichos cuadros se descartan por la ausencia de anticuerpos específicos contra ellas. ¿Qué puede decirse de un paciente que tiene anti-HBC IgG positivo, anti-HBC IgM positivo, AGHBS positivo, AGHBE negativo, DNA viral negativo, anti-HBE negativo y anti-HBS negativo? ¿Es contagioso este paciente? ¿Está curado? ¿Es un portador? Como puede verse en el cuadro, la replicación viral ha desaparecido, pero hasta que no se negativice el AGHBS, no se puede asegurar que no sea contagioso. La presencia de anti-HBC IgM indica que la infección ha sido reciente, por lo que no puede hablarse de condición de portador en este momento. En los meses siguientes debe desarrollar anti-HBe y anti-HBs. De no hacerlo, puede transformarse en un portador de la enfermedad. Un paciente asintomático presenta la siguiente serología a VHB. AG-HBs positivo, AG-HBe negativo, anti-HBe positivo, anti-HBC IgG positivo. La replicación del DNA viral del VHB es positiva. ¿Cuál es su situación serológica? La presencia de DNA viral indica que el paciente es contagioso, pero contrasta la negatividad del antígeno HBe y la positividad del anti-HBe. Esta combinación es característica de la infección por la cepa mutante precore o cepa E. Esta cepa surge como consecuencia de una mutación en la región precore que impide la expresión del AGHBe en el suero. Los pacientes infectados por esta cepa pueden tener infección crónica por VHB en fase replicativa con DNA viral, pero no tienen AGHBe y sin embargo sí su anticuerpo. Esta cepa puede coexistir con la cepa natural en el mismo individuo. Puede surgir como mutación de la cepa natural o puede infectar de manera primaria a un individuo. Parece condicionar mayor riesgo de hepatitis fulminante y da lugar a infecciones crónicas más agresivas que responden peor al interferón y mejor a la lamivudina. Los casos de hepatitis crónica B suelen ser asintomáticos. Se diagnostican en pacientes con hipertransaminasemia, persistente más de 6 meses, y en los casos de hepatitis crónica por virus de la hepatitis B. El antígeno de superficie es positivo de forma persistente. El diagnóstico se confirma mediante la biopsia hepática en la que se demuestra en grado variable necrosis de predominio periportal, inflamación de predominio linfocitario
y fibrosis que oscila entre grados leves, puenteo o extensión difusa. Además, la amplificación genómica mediante PCR demuestra DNA viral en suero. La positividad del antígeno E se observa en los casos de hepatitis crónica por la cepa común, conocida como cepa salvaje, cuando hay replicación viral. Los casos con antígeno E negativo, pero con DNA positivo, es decir, con replicación viral, son propios de la cepa mutante precore. Los pacientes con VHB y hepatitis crónica o portadores crónicos, cuando sufren un episodio de hepatitis aguda, debe pensarse en las siguientes posibilidades. 1. Que está sucediendo el proceso de seroconversión, la pérdida de la capacidad replicativa del virus. Esta es la causa más frecuente de elevación de las transaminasas. En general es poco intensa y no suele cursar con complicaciones, excepto ligera ictericia. Se diagnostica porque el DNA viral se negativiza. 2. Sobreinfección por un virus de la hepatitis A. Esta situación es de alto riesgo para desarrollar un fracaso hepático fulminante. Se recomienda que estos enfermos estén vacunados para el virus A, si no han padecido previamente la infección. Esta situación se diagnostica porque la IgM anti-VHA es positiva. 3. Sobreinfección por el virus Delta. Esta situación hoy es infrecuente. Solo se observa en hemofílicos y drogadictos. Conlleva un riesgo elevado de hepatitis fulminante y también favorece que el virus Delta quede en situación de cronicidad. Se diagnostica porque se observan, como en el presente caso, marcadores de infección aguda por virus D. El más importante y precoz de ellos es el antígeno Delta, que es positivo. Tratamiento. El objetivo primordial es lograr que deje de replicar el virus B, es decir, que se haga DNA negativo. Este proceso también se conoce como seroconversión anti-E, ya que los pacientes pierden el antígeno E y desarrollan anticuerpos anti-E. El fundamento de este objetivo es que, una vez pasado a no replicante, la progresión histológica de la hepatitis queda detenida y, por tanto, se reduce casi por completo el riesgo de desarrollar cirrosis hepática. Este objetivo se consigue entre el 50-60% de los casos, pero solo en un 15% se consigue negativizar el antígeno de superficie y conseguir la inmunidad, siendo anti-S positivo. La mayoría de los pacientes no consiguen eliminar por completo el virus, y aunque no sean replicantes, quedan como portadores. Para el tratamiento es de elección el interferón pegilado semanal, con administración subcutánea, con una duración estimada de 12 a 16 semanas. Sus efectos adversos son numerosos: astenia, pérdida de peso, anemización, leucopenia, diabetes, tiroiditis, depresión, alopecia, psoriasis. Se usa especialmente cuando hay enfermedades con deficiencia del sistema inmunológico, como la enfermedad granulomatosa crónica. Se han objetivado factores de buen pronóstico. 1. El de mayor impacto predictivo es el de niveles bajos de DNA. 2. Niveles entre 100 y 300 de transaminasas predicen una mejor respuesta que cuando oscilan entre 50 y 100. 3. La respuesta es superior en mujeres e inferior en VIH positivos. La mibudina es una opción válida en los casos en que no se puede administrar interferón, o de entrada en los pacientes con infección por la cepa mutante precore.